Buenos días a todos, bienvenidos a esta 22 teleclínica Ecoinfectología. Desde la Sociedad Venezolana de Infectología estamos muy orgullosos de poder continuar este proyecto maravilloso de la mano del equipo de SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, de quienes estamos igualmente muy orgullosos porque están venciendo las sombras, están demostrando que la educación es el camino simplemente para transformar el país. Y hoy en día tenemos al posgrado de infectología pediátrica del Hospital JM de Los Ríos, quienes van a hablar de tópicos de interés en infectología pediátrica. Y nos complace quien vaya a coordinar principalmente esta teleclínica sea la doctora María Graciela López, quien ella es pediatra infectólogo, adjunto docente del Hospital JM de Los Ríos, es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y tiene amplia experiencia en vacunología, y realmente nos es un placer que ella pueda coordinar esta actividad. Y entonces dejo la siguiente actividad en manos de ti, María Graciela. Gracias, Manuel. Bueno, agradecer a SOS Telemedicina, la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina, por esta oportunidad. Gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología por considerarnos para esta muy importante actividad para nosotros, para el posgrado de Infectología Pediátrica del Hospital JM de Los Ríos, que tengo que decir, estamos próximos el año que viene a cumplir 40 años de trayectoria y les tendremos noticias al respecto. Y para el día de hoy o para la mañana de hoy hemos escogido tópicos de tantos temas en la infectología pediátrica, tópicos que son seguramente de interés para todos, médicos generales, pediatras, infectólogos que nos están viendo hoy. Vamos a hablar de tópicos relevantes en la infectología pediátrica y vamos a hacer un breve cambio en el programa en relación al orden. Vamos a comenzar y tengo el gusto de presentar al doctor Miguel Herrera, quien es egresado de la Universidad de Carabobo como médico cirujano. Él nos pone el año 2012, aunque pareciera hace menos porque es muy joven. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela como pediatra puericultor en el año 2017, infectólogo pediatra del Hospital de Niños JM de Los Ríos en el año 2019. Actualmente es adjunto del Servicio de Infectología del Hospital de Niños. Relevante fue, lo tengo que decir, relevante y residente en su momento de infectología. Sus habilidades clínicas de amor y de atención para el paciente lo preceden. Hoy lo llegan siempre buscando como su médico Miguel, y para mí es un orgullo, un honor presentarlo como adjunto del Servicio de Infectología del Hospital de Niños JM de Los Ríos. El doctor Herrera en esta oportunidad nos hablará del impacto del VIH en pediatría con foco en las manifestaciones neurológicas del VIH en niños. Miguel, las cámaras, el audífono es tuyo y muchísimas gracias. Graciela, es un placer enorme poder estar aquí, compartir con ustedes conocimientos que en esta era pandémica es de vital importancia. Agradecido con la Sociedad Venezolana de Infectología, agradecido con SOS Telemedicina por convertir esta pantalla en una puerta del conocimiento, y que para nosotros es de vital, tiene mucho valor para nosotros, sobre todo en esta era pandémica. Y hablando de pandemia, ya prácticamente se cumplieron 40 años desde el primer caso de VIH en el mundo. Y precisamente el impacto en todos los grupos etarios es verdaderamente importante, es devastador. Y en pediatría, las manifestaciones neurológicas no escapan de ello. Por eso, el tópico a tratar el día de hoy es precisamente de eso. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas en aquellos pacientes pediátricos que viven con VIH? En primer lugar, es importante conocer las estadísticas mundiales sobre el VIH. Y para finales de 2020, según la UNOSIDA, se estima que 37.7 millones de personas viven con VIH en el mundo.
de los cuales 1.7 millones son niños y adolescentes menores de 15 años. Es importante recalcar que el 53% de estas personas que viven con VIH son mujeres sexualmente activas y niñas. Para finales de 2020, 27.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, del cual 54% eran niños menores de 14 años. Esto para nosotros es de verdad desgarrador, de que solo la mitad, prácticamente la mitad de los niños menores de 14 años tengan acceso a la terapia antirretroviral, en vista de que el no a la adherencia y el no tener acceso a la terapia, esto va a repercutir en cualquier órgano de la economía. ¿Qué conocemos de Venezuela? ¿Cuáles son las estadísticas actuales? Primero, tenemos que existen en Venezuela más de 100.000 personas que viven con VIH, de las cuales 40.000 son mujeres menores de 15 años. De estos, solo el 55% de los niños tienen acceso a la terapia antirretroviral. Adicionalmente, fíjense ustedes que el 30% de las mujeres embarazadas tienen acceso a la terapia antirretroviral, o al menos solo el 30% se le aplica el protocolo para prevenir el VIH perinatal. Y esto es grave. Esto quiere decir que prácticamente el 70% de las mujeres embarazadas no tienen acceso a la terapia antirretroviral, lo que va a repercutir en ese nuevo bebé que lo expone a la infección por VIH. ¿Por qué es importante conocer las manifestaciones neurológicas en los pacientes con VIH? Primero, porque la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en la edad pediátrica presenta un amplio espectro clínico que varía desde aquellos pacientes asintomáticos hasta los que desarrollan precozmente la enfermedad, porque se sabe que el virus de inmunodeficiencia humana afecta a cualquier órgano de nuestra economía, y es por ello que el sistema nervioso central y periférico no escapa de ser afectado por dicho virus. Es decir, el virus de inmunodeficiencia humana tiene la particularidad de ser un virus neurotrópico, neuroinvasivo y neurotóxico. Y se han descrito en las diferentes literaturas que las alteraciones neurológicas es un hecho frecuente en los pacientes que viven con VIH y representa el 30% de los casos. Y de hecho, en pacientes, aún no teniendo ningún tipo de manifestación clínica, pueden tener alteración neurológica. Así lo han descrito las diferentes necropsias en un 90%. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo altera el VIH al sistema nervioso? Se han escrito 5 maneras o 5 formas. La primera es la afinidad selectiva que tiene el VIH por el sistema nervioso central y periférico. Esta afinidad selectiva es particularmente a la microglía y en los macrófagos. El virus entra al monocito, infecta al monocito. Posteriormente, ese monocito, estando en el sistema nervioso central, se transforma en un macrófago infectado por VIH, y a partir de acá va a producir o va a desencadenar una respuesta inmunológica con producción de citoquinas, de factor de necrosis tumoral, produciendo afectación de la microglía y, por ende, muerte neuronal. Esto se traduce, esta muerte neuronal, a involución de la masa encefálica, atrofia cerebral, por acción directa del virus. Esto se traduce en encefalopatías primarias. Encefalopatía primaria por acción directa del virus de inmunodeficiencia humana sobre el sistema nervioso central. Y las primeras manifestaciones de encefalopatía va a variar según la edad de la manifestación clínica. Aquí podemos encontrar pacientes con encefalitis por VIH, encefalopatías lentas o de progresa evolución,
con una alta tasa de mortalidad en los pacientes menores de 5 años, con especial énfasis en los menores de 1 año, neuropatías periféricas y miopatías. Otro mecanismo por el cual el sistema nervioso central y periférico se ve afectado es por infecciones oportunistas, es decir, encefalopatía secundaria al estado de inmunosupresión severa en estos pacientes. Otro mecanismo es el trastorno inmunitario. Se conoce que el VIH puede producir mimetismo molecular, es decir, puede generar fenómenos de autoinmunidad, agrediendo directamente a la neurona e inclusive a la mielina, fenómenos vasculares, metabólicos o endocrinológicos. Y otro es la toxicidad medicamentosa durante el tratamiento. Algunos tratamientos antirretrovirales inicialmente producían daño, sobre todo neuropatías periféricas. Ahora bien, según la clasificación de las alteraciones neurológicas a nivel del sistema nervioso central, tenemos encefalopatías que pueden ser generalizadas o difusas o encefalopatías focales. Como les comentaba anteriormente, la encefalopatía puede ser primaria por acción directa del VIH, que esto va a generar encefalitis aséptica con las diferentes manifestaciones clínicas, o meningitis secundaria al estado de inmunosupresión del paciente, meningitis por criptococos, por Mycobacterium, tuberculosis, no tuberculosis, etc. En relación a la clasificación de las diferentes alteraciones del sistema nervioso periférico, tenemos que más del 15% de todos aquellos pacientes seropositivos tienen alguna manifestación neuromuscular y casi el 100% de estas alteraciones neuropáticas periféricas se ven en las autopsias. Tenemos manifestaciones o alteraciones a nivel del sistema nervioso central como polineuropatías, mononeuropatía, mononeuritis múltiple, neuritis y radiculopatías con diferentes manifestaciones clínicas según la alteración afectada. Ahora, ¿cuáles son las diferentes manifestaciones clínicas en los niños con infección por VIH? Esto va a depender muchísimo si la afectación o la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana es temprana o tardía. También la afectación neurológica es importante, si esta es focal o es difusa. Por ejemplo, el retardo de desarrollo psicomotor es una manifestación temprana en los primeros 5 años de vida. Es decir, aquel paciente que adquiere VIH en los primeros 5 años de vida puede tener manifestación de retardo del desarrollo psicomotor, manifestado como alteraciones en el habla, alteraciones cognitivas, alteraciones a nivel físico. Microcefalia adquirida, como había comentado anteriormente, debido a muerte neuronal en los primeros años de vida. Hiperreflexia, hipertonía, espasticidad, limitación a la marcha, clonos, convulsiones, que no es tan frecuente como alteración directa por VIH, sino también como una expresión somnológica en aquellos pacientes que tienen alteración neurológica secundaria al estado de inmunosupresión. Ataxia y trastorno de déficit de atención, entre otras. Lo cierto es que hay una relación directa entre la afección neurológica y la severidad de la inmunodeficiencia. Sin embargo, pudiera haber daño neurológico progresivo en niños con una deficiencia inmunológica mínima o sin ella. Ahora bien, ¿cuál es nuestra casuística en el hospital de niños? Este fue un estudio que se realizó en el 2019 en la unidad de VIH de la mano de la doctora María Graciela López y mi persona. Nosotros queríamos conocer o documentar las diferentes alteraciones neurológicas presentes en los pacientes pediátricos que viven con VIH. Y en este estudio fue bastante interesante porque nosotros, nuestra población estuvo comprendida por todos aquellos pacientes infectados por VIH controlados en la unidad de VIH del Hospital de Niños JM de Los Ríos, en una edad comprendida entre 0 y 18 años, y el periodo fue 2001 al 2019. Y encontramos en nuestra casuística que el 33% de los pacientes
pediátricos que vivían con VIH tenían alguna manifestación neurológica. La mayoría de los pacientes, el 95%, la adquisición del virus fue de manera vertical. Y las principales manifestaciones neurológicas fue retardo en el desarrollo psicomotor en un 50%, trastornos del lenguaje expresivo en un 32%, neuropatías periféricas asociadas al VIH en un 11%, epilepsia casi en un 5%. Me devuelvo para atrás y noten que la mayoría de los pacientes que tenían alteraciones neurológicas habían adquirido el VIH de manera vertical, lo cual fue estadísticamente significativo. Es decir, que hay una relación directa entre el modo de adquisición del VIH y las primeras manifestaciones neurológicas. Para aquel entonces, del diagnóstico de la primera alteración neurológica, se encontró que el 75% de estos pacientes tenían cargas virales altas, muy elevadas por encima de 100.000. La mayoría de los pacientes estaban en una categoría B y ninguno, o la gran mayoría, no estaba en inmunosupresión severa. En relación a los estudios o los hallazgos paraclínicos, se pudo constatar que el 50% de estos pacientes tenían atrofia cortical y subcortical. 16% de estos pacientes presentaron leucoencefalopatía bilateral y el 5% presentó adelgazamiento del cuerpo calloso. En conclusión, el 33% de los pacientes infectados por VIH presentó alguna alteración neurológica, alguna manifestación clínica que fue significativamente mayor en los pacientes que adquirieron el VIH de manera vertical. El 92% presentó encefalopatía primaria, encefalopatía por acción directa del virus y fue de manera estática, donde el 50% tuvo manifestaciones clínicas compatibles con alteraciones en el desarrollo psicomotor. Al momento de la alteración neurológica, los pacientes tenían cargas virales altas, la mayoría de los pacientes no estaban en inmunosupresión severa, y dentro de los hallazgos de estudios de ampliación de neuroimagen, el 50% de estos pacientes tenían atrofia cortical y subcortical. Es importante en estos pacientes que viven con VIH y que llegaran a presentar alguna alteración neurológica, es de suma importancia hacer una evaluación neurológica exhaustiva durante los primeros 2 años de vida, ya que en esta etapa temprana una manifestación clínica neurológica pudiera ser la primera expresión de la enfermedad por VIH. Diagnosticar tempranamente el VIH e instaurar tratamiento antirretroviral, pues evidentemente va a disminuir el riesgo neurológico de presentar alguna complicación del sistema nervioso central y periférico. Es importantísimo evaluar y hacer un abordaje multidisciplinario protocolizado para el seguimiento de estos pacientes y así disminuir el riesgo de carga de enfermedad. Bueno, y para finalizar, haciendo alusión a los 33 años de conmemoración de la lucha contra el VIH-Sida, que se va a celebrar el 1 de diciembre, aquí está el eslogan: poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a la pandemia. Así que si queremos poner fin al SIDA para el 2030, debemos acabar urgentemente con las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por esa clara, concreta, contundente, excelente conferencia. Ya al final dejaremos algunas preguntas, interrogantes, así que estén atentos. Y a continuación me toca el honor y el orgullo de presentar a la doctora Lisbeth Aurenti. La doctora Lisbeth Aurenti es médico pediatra infectólogo con doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Venezuela. Es gerente de servicios de asistencia de salud egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es coordinadora, además, de la Comisión de Infecciones del Hospital de Niños JM de los Ríos. Es actualmente la coordinadora docente de los posgrados de la UCB y asistenciales del Hospital de Niños JM de los Ríos, y actualmente además es director médico del Centro Médico Íntegra.
Gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Lisbeth nos hablará en los próximos 20 minutos de la hora dorada para la atención de niños con neutropenia febril por cáncer, un protocolo que salva vidas. Gracias, Lisbeth, bienvenida. Bueno, gracias María por la invitación a participar en este evento maravilloso, en donde cada uno va a exponer algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en nuestro servicio de infectología del Hospital de Niños JM de Los Ríos. El proyecto Hora Dorada en neutropenia febril para pacientes pediátricos con cáncer es una respuesta internacional y mundial a una preocupación importante sobre la sobrevida de los pacientes que tienen cáncer, tomando en cuenta que la neutropenia severa ha sido identificada como el factor de riesgo más importante de complicaciones infecciosas en los pacientes con enfermedad neoplásica. El cáncer siempre en este momento y actualmente a nivel mundial sigue siendo una de las primeras causas de muerte, y más del 70% de estas muertes por cáncer suelen ocurrir en países de bajos ingresos o medianos ingresos. Para el año 2018 se diagnosticaron 10.270 nuevos casos de cáncer en niños, desde los recién nacidos hasta los 14 años, y 1.790 murieron por esa enfermedad. Es decir, en 2018 se diagnosticaron esta cantidad importante y en Venezuela se registraron 51.945 casos de cáncer y 25.674 fallecieron por esta causa. El cáncer entonces se convierte en la segunda causa de muerte a nivel nacional en general, y para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para el año 2016, más de 1.100 niños se atendieron. Esto es importante porque aunque los índices de mortalidad por cáncer infantil han bajado casi 70% en las 4 décadas, el que sigue siendo son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, y de los cuales la mitad de ellos son los rhabdomiosarcomas, los neuroblastomas y los tumores de riñón. Entre los adolescentes de 15 a 19 años, los tipos más comunes de cáncer son los tumores del cerebro, otros tumores del sistema nervioso central y linfomas, leucemias y las leucemias y los cánceres genitales. Este proyecto de Hora Dorada tomó en cuenta la fiebre como registro único de temperatura en los pacientes de forma axilar, que es la recomendada, y en 2 mediciones importantes para predecir que verdaderamente el paciente tuviera fiebre, ¿no? Con una separación, por supuesto, entre ambas de al menos 1 hora durante el periodo de 12 horas. La neutropenia, definida en los diferentes valores del contagio de glóbulos blancos que puede tener el paciente, definidas como de bajo y alto riesgo, como factor importante para decidir el paciente que va a ser manejado de forma hospitalizada o de forma ambulatoria. Esto es importante porque nosotros los que evaluamos fueron los pacientes que estaban llegando a nuestra emergencia con neutropenia posterior a la quimioterapia o de inicio, que tuvieran la primera fase o la primera vez que tuvieran neutropenia. Esto es importante mencionar, que la neutropenia es una de las causas de complicaciones mayores de los pacientes, porque es su posibilidad de adquirir mayor infección. Y esto de adquirir infecciones son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las cuales representan un incremento del costo, un incremento de la estancia y, por supuesto, de casi 3 veces mayor el paciente con cáncer que la puede padecer. Es importante saber que la fiebre en la neutropenia febril por la quimioterapia puede ser la única causa o la única indicación que el paciente tenga un problema infeccioso. Y esta fiebre ocurre con frecuencia durante la neutropenia inducida por la quimioterapia, ya sea para tumores sólidos o aquellos que tengan neoplasias hematológicas. El cáncer, entonces, representa 10 posibilidades más de contraer estos pacientes sepsis
y, por supuesto, tener una sepsis grave o shock séptico. Cuando respecto a las IAS o a las infecciones asociadas al cuidado a la salud que ataca o afecta más al paciente que tiene cáncer, encontramos las bacteriemias. Y las bacteriemias son una de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes pueden fallecer. El diagnóstico lo hacemos reconociendo la presencia de enfermedad activa, de infección, obteniendo antecedentes de origen infeccioso importante y realizando una batería de exámenes que sean importantes para hacer el diagnóstico de que el paciente no tenga un tipo de problema. Bueno, nuestro proyecto Hora Dorada es un proyecto financiado por la Fundación Patronato del Hospital de Niños y su intención es proteger a los niños y beneficiarlos durante la primera hora en que ellos puedan tener fiebre en sus casas. Nuestro proyecto involucra al servicio de infectología, de oncología y de hematología y se obtuvo a través de 4 fases. La primera fase fue de capacitación de padres de pacientes con cáncer en los servicios de hematología y oncología del Hospital de Niños, JM de los Ríos. Nuestra segunda fase fue capacitación de enfermeros y médicos residentes de los posgrados de pediatría, hematología, oncología e infectología. Y la tercera fase fue el inicio del trabajo de investigación y recolección de datos. Todo nuestro equipo de control de infecciones y en conjunto con el servicio de oncología y de enfermería y de Fundación Patronato, hicimos este trabajo de capacitación durante el año pasado, previo a la pandemia. Tenemos, vamos a lograr ver acá algunas imágenes donde surgió la capacitación y donde todos participaron activamente con la finalidad de instruirnos en el manejo, creando un protocolo diferente y de atención inmediata al paciente que llega a nuestra institución con fiebre, producto posterior a quimioterapia, y minimizando el riesgo de que estos pacientes puedan de una manera tener un desenlace o una complicación tardía, ya que se ha demostrado que estadísticamente en la indicación de un antimicrobiano 30 minutos después de los ganchos febriles, el primer gancho febril pudiera disminuir la bacteriemia en los pacientes que tienen cáncer. Entonces nosotros hicimos este proyecto y este protocolo con la finalidad de tratar de minimizar el tiempo de indicación de antimicrobianos de los pacientes que llegaban a nuestra emergencia y no pudieran cumplir el tratamiento antibiótico de forma rápida e inmediata. Para ello tenemos una caja que tiene todos los insumos necesarios, tanto para tomar la muestra de sangre, para tomar el hemocultivo del paciente que llega con fiebre y adicionalmente colocar inmediatamente el tratamiento autorizado para un paciente con neutropenia febril, inicialmente con o sin foco, y allí en esa caja tenemos todo el equipo. En emergencia hay una caja, en el servicio de hematología hay otro y hay otra caja en el servicio de oncología. Esto es un estudio tipo observacional descriptivo, analítico y prospectivo, en donde se evaluaron los pacientes pediátricos que tenían fiebre y neutropenia ocurrida después de la quimioterapia. Nuestra población comprendió toda la totalidad de los pacientes, o está comprendiendo porque todavía estamos en la recolección de los pacientes desde enero 2020 hasta enero 2021. Y la población de los pacientes como nuestra muestra fue aquellos pacientes pediátricos con neutropenia febril con los criterios de inclusión y exclusión que menciono a continuación. El ingreso de los pacientes como inclusión, tenemos ingreso a los servicios de emergencia, hematología, oncología, infectología con neutropenia febril entre la primera hora y las 6 primeras horas del inicio de la fiebre. El diagnóstico que haya sido confirmado por los servicios de oncología y hematología
de cáncer hematológico, leucemias y tumores o tumores sólidos. Y por supuesto contar con el consentimiento informado del representante y el asentimiento informado por el paciente. Todo este estudio fue llevado a la Comisión de Bioética y fue aprobado por ellos, de la bioética del Hospital de Niños. Dentro de los criterios de exclusión incluimos la edad menor de 1 mes y la no confirmación de cáncer. Obtuvimos dentro de los métodos alguna lista de variables, las cuales pueden visualizar, y se cumplieron dentro de del protocolo de estudios de trabajos de investigación los aspectos éticos, especialmente los bioéticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Recogimos los datos a través de los pacientes, formamos un grupo de WhatsApp, el cual están conectados los residentes de pediatría, los residentes de infectología, los residentes de pediatría, de hematología y oncología. Y en el momento y la hora en que aparezca un paciente con diagnóstico de neutropenia febril, utilizando las definiciones previamente descritas y tomándose el hemocultivo, se evalúa este paciente y se cataloga según las tablas de estratificación de riesgo en alto o bajo riesgo de acuerdo a las características que se mencionan en la imagen. Asimismo, utilizamos las escalas para estratificación de MASC de riesgo, agregando algunos parámetros de evaluación, como fueron, por ejemplo, la edad, la historia clínica previa, la procedencia de ambulatoria o si estaba en alguna situación en particular. Se agrega el antimicrobiano, el antibiótico que se coloca de entrada, es cefepime y el aminoglucósido, y solamente se indica vancomicina en el momento que se visualice, como los protocolos de CDC o como se registra en los protocolos de pacientes con neutropenia febril, si tiene algún foco infeccioso en donde evidente o visible, por ejemplo, una neumonía o una infección de piel y partes blandas. Se hace seguimiento continuado a estos casos y, por supuesto, se supervisa diariamente por los servicios. Los procedimientos se han hecho en recolección de datos, se hace análisis o se ha hecho análisis descriptivo en general a través de frecuencias relativas y porcentajes, y se utiliza EpiInfo 7 y Stata 12. Para ello hemos recogido hasta este momento en nuestros resultados, en la distribución del sexo, vemos que los preescolares en total han sido 14, de los cuales el sexo masculino ha sido el predominante. Y de los escolares, en total hemos tenido 8, y de estos el sexo masculino han sido 6. Vemos que de total de 28 pacientes, la distribución según patología ha sido leucemias en número de 23 y 5 en tumores sólidos. Vemos que en cuanto al sexo, el masculino ha sido el predominante, y adicionalmente hemos tenido que de los pacientes que en la distribución de sexo, vemos que más pacientes han tenido, de leucemias, sexo femenino, y oncológicos de sexo y oncológicos solo 2. Con respecto a la distribución de fallecidos, hemos observado que se ha incrementado, pese a las medidas de control y vigilancia, en los pacientes con leucemia. En conclusión, nuestros preescolares han sido los más afectados por neutropenia febril, y por supuesto han ocurrido 1 o 2 eventos de esta neutropenia en el mismo paciente, especialmente aquellos que tienen leucemias o una neoplasia hematológica. Y los principales factores de riesgo para esta bacteriemia fueron la quimioterapia, el tipo de enfermedad de base, el inicio tardío de los antibióticos después de la primera hora. Dentro de los grupos de microorganismos aislados predominaron las pseudomonas, los estafilococos Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus y las Klebsiella pneumoniae. La leucemia linfocítica aguda fue la que presentó mayor cantidad de neutropenia, y las principales causas de muerte fueron insuficiencia respiratoria, bacteriemia asociada al catéter y la sepsis bacteriana. Dentro de nuestras recomendaciones está estimular la investigación como medida eficaz para diseñar las mejores estrategias preventivas, promover el cumplimiento de la higiene de manos y uso obligatorio de equipo de protección personal como principal medida preventiva para garantizar la dotación
continua de antisépticos con alcohol de 70%. Adicionalmente, orientar a la dirección hospitalaria en el beneficio de mantener áreas de aislamiento físico en la infraestructura para los pacientes con inmunidad comprometida y así aislarlo del resto del paciente. Instaurar capacitación obligatoria en médicos residentes de emergencia para el cumplimiento de tratamiento precoz de los antibióticos y adicionalmente optimizar la calidad de atención con promoción de programas de vigilancia en control de infecciones y de uso racional de antibióticos en los pacientes pediátricos. Muchas gracias a la Fundación Patronato, a los padres, a los residentes, a los pacientes de nuestro hospital y muy especialmente a nuestros niños, que son los grandes maestros de la infectología venezolana. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Lisbeth, por la paciencia, por tu presentación que no vimos, pero sí escuchamos muy bien. Y los que conocemos el trabajo que se ha hecho para evitar, porque finalmente es evitar mortalidad en los niños neutropénicos con cáncer, el protocolo de JM de los Ríos, realizado y llevado por ti y por todo el equipo a pulso, en medio de las dificultades, pero tratando de disminuir mortalidad, de verdad te lo agradecemos. Igual en las preguntas vamos a poder afinar ciertos detalles que pueden haber quedado allí en el aire y vamos a tener la oportunidad de comentarlos. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Adriana González Figueroa. Adriana es egresada como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su posgrado en Pediatría y Puericultura en el Hospital Dr. Domingo Luciani y actualmente es residente del segundo año del posgrado de Infectología del Hospital de Niños JM de los Ríos. Hicimos en esta actividad incorporar, por supuesto, adjuntos, pero a nuestros residentes. El trabajo de nuestro servicio, de nuestros posgrados, por supuesto, en equipo y sin nuestros residentes, que durante la pandemia siempre lo han hecho, pero durante la pandemia han tenido una labor fundamental y retos todavía más altos dentro del posgrado de infectología. Por supuesto, queremos rendirle de alguna manera el homenaje, darles espacio y por esa razón la doctora González nos acompaña. Ella nos comentará en relación, en los próximos 20 minutos, a la fiebre en tiempos de COVID-19. Y esto es a propósito de un caso. ¿Cuál es el diagnóstico? Adelante, Adriana, y muchísimas gracias. Buenos días, agradezco a la Sociedad Venezolana de Infectología por la oportunidad de participar en este evento de educación médica continua y a SOS Telemedicina por prestarnos sus cámaras. La siguiente presentación tiene el objetivo fundamental de hacer un análisis sobre el abordaje de un paciente febril en tiempos de pandemia por SARS-CoV-2 y sus diagnósticos diferenciales. A continuación les presento el caso. Se trató de un preescolar masculino de 4 años, 9 meses de edad, quien ingresó a nuestro hospital el día 16 de octubre del año 2020, el año pasado. Natural de Caracas y procedente de San Casimiro, Estado Aragua, la madre refiere inicio de enfermedad actual a mediados de septiembre de 2020, cuando presentan mialgias y artralgias de grandes articulaciones que no imposibilitan los movimientos, pero que en ocasiones perturban el sueño. Además refiere hiporexia y cefalea. Ocasionalmente la madre automedica acetaminofén con mejoría del dolor. El 13 de octubre inicia fiebre de 39 a 40 grados centígrados de difícil control y acompañada de escalofrío. Adicionalmente refiere disfonía y decaimiento, con mayor hiporexia y acentuación del dolor en las rodillas. Niega tos u otros síntomas adicionales. El día 14 de octubre, el día siguiente, es llevado al centro de salud de su localidad, donde deciden ingreso previa realización de evaluación clínica, estudios de laboratorio, radiografía simple de tórax y ecografía de rodillas. Para ese momento se documenta pérdida aproximada de 2 kilogramos de peso desde el inicio de los síntomas. Según reporte verbal de la madre, el diagnóstico de ingreso fue neumonía derecha y sinovitis bilateral de rodillas. Por informe de ecografía, se indicó ceftriaxone. Por la trombocitopenia persistente fue evaluado por hematología, quien confirma el hallazgo.
Según la madre, se plantea el diagnóstico de laringotraqueitis, se omite ceftriaxona y se indica citromicina oral con cetiricina y es referido a un centro de la ciudad capital. El 15 de octubre es ingresado al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde mantienen el tratamiento indicado. Allí persiste febril y se añaden náuseas, evacuaciones líquidas con mocos sin sangre, en 3 oportunidades cefalea, eritrodermia generalizada. Luego de 24 horas, el paciente egresa en contra de opinión médica y es llevado a pediatra en consulta privada, quien lo refiere al Hospital JM de Los Ríos, donde se ingresa el día 16 de octubre. El paciente ingresa con laboratorios traídos del otro centro, donde observamos una disminución de la hemoglobina, una disminución de los leucocitos, disminución progresiva de los leucocitos y de las plaquetas con aumento de las transaminasas. Era una rayos X de tórax donde no hay un consolidado, es evaluado por hematología, ellos realizan un frotis de sangre periférica donde encuentran una hematología, una hemoglobina en 10.2, microcitosis e hipocromía, plaquetas en 60.000, leucocitos en 5.500, neutrófilos 63%, linfocitos 14%, monocitos reactivos 11% y callados 12%, sin evidencia de blastos. Ellos sugieren descartar infección viral, pero por la presencia de callados, investigar también infección bacteriana o inflamación. Repetir el frotis de sangre periférica en una semana y realizar evaluación por reumatología. Entre los antecedentes personales relevantes, producto madre de 23 años, la primera gesta, un embarazo controlado con serología para VIH y VDR negativos y no reactivos, con un peso al nacer de 2,650 kilos y un peso talla al nacer de 49 centímetros, con crecimiento físico y desarrollo psicomotor dentro de límites normales, inmunizaciones cumplidas hasta los 2 años de edad, según la unidad sanitaria donde se encontraba. Tiene antecedentes de neumonía no complicada a los 6 meses de edad, que requirió hospitalización por 6 días, sin ninguna otra complicación. Niega transfusiones o quirúrgicos, enfermedad respiratoria aguda febril de 7 días de evolución en la primera semana de agosto del año 2020, que se resolvió con tratamiento sintomático. De los antecedentes familiares, una madre de 27 años con antecedentes de leucopenia en la infancia, con resolución espontánea, un padre aparentemente sano, abuela materna con cardiopatía chagásica y sobreviviente de cáncer de mama, y un abuelo con hipertensión y artritis de la edad adulta. Entre los antecedentes epidemiológicos, la madre refiere enfermedad respiratoria aguda febril con tos y con anosmia en la primera semana de agosto del año 2020, que resolvió con tratamiento sintomático. En ese momento no se le pudo realizar una prueba para descartar COVID-19. El padre presenta síntomas respiratorios altos leves y fiebre en la primera semana de agosto igualmente, con resolución espontánea. Contacto con tío materno que estuvo de visita en la vivienda por 3 días y que procede del estado Bolívar, donde fue trabajador minero, aparentemente asintomático. Viven en una casa en un área rural, con paredes y pisos de cemento y con techo de platabanda, con consumo de agua no hervida y almacenada en pipotes. Contacto con animales en las afueras de la vivienda, específicamente gallinas, caballos y un perro que presentaba pulgas y garrapatas. Al examen físico, el paciente ingresaba en brazos del padre, ya que se negaba a caminar y a moverse por el dolor. Se encontraba en regulares condiciones generales, con un peso de 14,5 kilos, talla de 102 centímetros, una frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20. Tensión arterial 160, temperatura 38,2, saturando 97% aire ambiente. En piel observamos rubicundez facial, múltiples lesiones costrosas, cicatrices hipercrómicas y escoriaciones en miembros inferiores. En URL, faringe eritematosa con fosas nasales permeables, en boca mucosa oral húmeda con saliva afilante, lengua submural, petequias en paladar. En cuello la movilidad estaba conservada, no había rigidez de nuca, los ganglios cervicales laterales eran pequeños, móviles y no dolorosos. Un tórax simétrico normoexpansible con un mullo vesicular en ambos emitoras sin agregado y unos ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos sin un soplo. Abdomen blando depresible con un leve dolor a la palpación profunda difuso,
sin visceromegalias. En extremidades, la movilidad de las articulaciones estaban conservadas, tanto activa como pasiva, sin aumento de volumen ni deformidades. No impresionó mayor dolor a la palpación de masas musculares. En neurológico, consciente, sin signos meningios y reflejos tendinosos normales y fuerza muscular normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Ante la presencia de un paciente febril, escolar, en época de pandemia, uno de los primeros diagnósticos que nos viene a la mente es una infección aguda por SARS-CoV-2. Sin embargo, en el caso de este paciente, la evolución prolongada de la enfermedad nos hace pensar más en un síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome, por supuesto, tiene ciertas características, entre las cuales está que debe haber una prueba serológica positiva para SARS-CoV-2 que avale ese diagnóstico. Nuestro paciente se le realizó la prueba rápida de SARS-CoV-2 que resultó negativa tanto para IgM como para IgG. Por lo cual se ingresó con diagnósticos sindromáticos como el síndrome trombocitopénico febril, síndrome poliarticular versus miopático a descartar y deshidratación leve. El plan diagnóstico inicial incluía exámenes de laboratorio, como hematología completa, reactantes de fase aguda, tiempos de coagulación, química hepática y renal, enzimas musculares, examen de orina y examen de heces porque el niño tenía diarrea, y en el caso de las serologías virales, Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, inclusive dengue, que también cursan con rash, con fiebre, con neutropenia, trombocitopenia, y por supuesto pruebas diagnósticas para el paludismo, una fiebre con escalofríos, investigación de Ehrlichia, y por la presencia de pulgas en la vivienda, y un hemocultivo por la presencia de callados en el examen del frote de sangre peritoneal. Los estudios de imágenes, unos rayos X simple de tórax, sonograma abdominal y evaluaciones especializadas por el servicio de hematología y neurología. El tratamiento al ingreso fueron medidas generales, fue sintomático, hidratación parenteral y acetaminofén. Los exámenes que teníamos disponibles en el hospital al momento del ingreso del paciente son los que observamos aquí en pantalla, donde no había una verdadera elevación de los reactantes de fase aguda, las transaminasas estaban levemente elevadas, y los tiempos de coagulación no había tampoco una alteración marcada. Su evolución durante la hospitalización, el paciente persistió febril, con eritrodermia generalizada, dolor abdominal, y el día 19 se evalúa nuevamente en nuestro centro por hematología, quien refiere que el paciente tiene criterios de aspirado de médula ósea. Se realizan unas pruebas serológicas para dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr, IgG y IgM, que resultaron negativas, y se realizó un frotis de capa blanca para Ehrlichia, que resultó positivo. Durante la evolución de nuestro paciente, en el momento de ese diagnóstico, se inició el tratamiento con doxiciclina a 3 miligramos por kilo día, cada 12 horas, vía oral. El paciente estuvo febril por 3 días y luego llegó la efervescencia. Se le realizó una evaluación por neurología, quienes realizan una electromiografía, donde observaron una miopatía de probable causa inflamatoria infecciosa. Se omite el tratamiento a los 7 días, el día 28 de octubre, el servicio de hematología lo reevalúa, contemporizando el aspirado de médula ósea, y se da el alta médica. La evolución de nuestro contagio plaquetario, evidentemente al inicio de la doxiciclina estaban en 27.000 plaquetas el día 21, y observamos el progresivo aumento hasta el día 27 a 262.000 plaquetas. Nuestro diagnóstico, la ehrlichiosis. La ehrlichiosis es una infección
y también la anaplasmosis, es una infección bacteriana transmitida por garrapatas que afectan tanto al ser humano como a los animales. Hay reportes nacionales que señalan la garrapata del género Ixodes como una de las más frecuentes. Esta es una garrapata que se caracteriza por ser dura y de patas negras. Con respecto a la etiología, la Ehrlichia chafensis fue la más comúnmente involucrada en la enfermedad humana. Estas son bacterias gram negativas, pleomórficas, de crecimiento intracelular obligatorio, de crecimiento intracelular obligatorio, se replican en vacuolas que son derivadas de la membrana celular, de las células infectadas, principalmente leucocitos, en el caso, y plaquetas, en las cuales se observan en lámina en forma de agregados citoplasmáticos denominados módulos, mediante la tinción de Bright o Jensen, porque ya explicaremos un poco más adelante. Con respecto a la epidemiología, el reservorio son los mamíferos, perros, caballos, venados, ratones, ratas. La forma de transmisión, la picadura de garrapatas infectadas, la transfusión de hemoderivados y el trasplante de órganos. Su periodo de incubación es entre 5 y 10 días después de la picadura. Los primeros, en las etapas clínicas de la enfermedad, tenemos una etapa temprana y una tardía. Los primeros signos y síntomas generalmente son inespecíficos. Todas estas enfermedades mencionadas anteriormente para el diagnóstico diferencial son enfermedades febriles agudas. Algunas tienen manifestaciones sistémicas iguales a la ehrlichiosis, con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, mialgia, náuseas, pero los síntomas varían. Las manifestaciones, como la erupción cutánea, se observan generalmente en los niños por la Ehrlichia chafensis, en un 60%. Y en menor porcentaje, la literatura refiere que menos del 30% en personas mayores de 60 años. La enfermedad o la etapa tardía corresponde a las manifestaciones graves. Esto puede incluir la encefalopatía, la meningitis, síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulación intravascular diseminada con sangrados espontáneos, shock séptico, shock tóxico, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Los síntomas suelen durar entre 1 a 2 semanas de la ehrlichiosis, pero el tratamiento oportuno, inmediato, con la doxiciclina acorta la duración de la enfermedad y previene la evolución grave de la misma y el riesgo y la letalidad, así como las secuelas, dentro de las cuales se describen la fatiga, que puede durar por semanas, y algunas secuelas neurológicas, generalmente en los niños que han presentado una enfermedad grave. La erupción de estos niños generalmente es maculopapular. La erupción de los niños generalmente es maculopapular. Y bueno, la incidencia de casos de desenlace fatal es del 1 al 3%. Los diagnósticos de laboratorios que se usaron están los exámenes inespecíficos, como los exámenes de sangre, hematología completa, donde se observa leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, elevación de transaminasas, y cuando tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo podemos observar prevalcitosis o a predominio de linfocitos, proteínas elevadas. Existen unos exámenes específicos para la detección de la Ehrlichia, como la PCR, que se hace en sangre igualmente. Puede realizarse en tejido, pero hay mayor complejidad técnica para este tipo de pruebas. La sensibilidad de la PCR
disminuye rápidamente después de la administración de la doxiciclina y un resultado negativo, por lo tanto, no descarta el diagnóstico. Las pruebas serológicas se utilizan, que generalmente se utiliza la inmunoglobulina G con 2 muestras emparejadas del momento agudo y de convalescencia tomadas con una diferencia de 2 a 4 semanas. Un solo título de inmunoglobulina G levemente elevado no nos sirve como diagnóstico, particularmente en regiones con alta prevalencia. Con respecto a la inmunoglobulina M, son propensos a dar reacciones falsas positivas y como pueden permanecer elevadas durante largos periodos de tiempo, nos reduce su utilidad de forma diagnóstica. El frotis de sangre periférica, las bacterias Anaplasmaceae y la Ehrlichia pueden identificarse en yensa o frotis de sangre periférica teñidos con la tinción de Bright o preparaciones de leucocitos, de capa leucocitaria en la primera semana de la enfermedad. Estas bacterias ingresan a la célula huésped a través de los fagocitos y estos compartimientos proporcionan un entorno protector para la replicación bacteriana. Ellos se observan, como dijimos anteriormente, en mórulas que se pueden ver dentro de los granulocitos en el caso del anaplasma y en los monocitos en el caso de la Ehrlichia. Entre los factores de riesgo para la evolución de una enfermedad grave están el tratamiento antibiótico retrasado, una edad menor de 10 años o mayores de 60 años, y pacientes con sistema inmunológico debilitado, como son los pacientes oncológicos, receptores de trasplante, infecciones avanzadas por VIH o que reciben medicamentos inmunosupresores. El tratamiento de elección, la doxiciclina, 2 a 4 miligramos por kilo día cada 12 horas, con una dosis máxima de 100 miligramos por dosis, no menos de 5 a 7 días y mínimo hasta 3 días después de la defervescencia, es decir, de que desaparece la fiebre. En las enfermedades de evolución grave, en la enfermedad grave, por supuesto, el tratamiento es mayor a 7 días. Es importante que el inicio temprano de la terapia, cuando existe la sospecha clínica y epidemiológica, puede minimizar las complicaciones y no se debe esperar a la confirmación del laboratorio para iniciar la misma. Se recomienda el tratamiento con doxiciclina en pacientes de todas las edades, incluidos los niños menores de 8 años, siempre que se considere este tipo de infección por rickettsia. Después que se inicia la doxiciclina, generalmente la fiebre cede a 24 o 48 horas. La rifampicina ha demostrado efectividad en la Ehrlichia chafensis, pero en laboratorio, no ha sido evaluado en la clínica como una verdadera alternativa. Y se ha relacionado con una evolución más grave de la enfermedad cuando el paciente está recibiendo trimethoprim, sulfametoxazol, por lo cual no se recomienda su uso. No está indicada la profilaxis con doxiciclina después de la picadura de una garrapata. Además, se consideran ciertos efectos adversos en los niños, como es la tinción de los dientes, pero generalmente sucede cuando el tratamiento supera los 14 días. Bueno, como reflexiones finales quisiera destacar 3 puntos importantes. En primer lugar, la importancia de mantener la sospecha de infecciones poco frecuentes, sobre todo cuando la clínica y la epidemiología lo sugieren. Considerar, en segundo lugar, la sensibilidad y especificidad del resultado de las pruebas al momento de hacer los diagnósticos y los análisis. Y, en tercer lugar, considerar el riesgo-beneficio a la hora de la administración de un medicamento de elección para el tratamiento de determinada infección, aun cuando no esté aprobado para todas las edades pediátricas. En Venezuela, el primer caso se reportó
en el año 1992 la erliquiosis humana en un lactante de 7 meses de edad, en el cual se detectaron anticuerpos frente a la Ehrlichia chafensis. Les dejo la sonrisa de nuestro paciente un año después de haber recibido la doxiciclina, sin manchas en los dientes. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, por esa clara explicación, esa presentación clara, concreta de un caso clínico, un síndrome febril agudo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Vamos a reservar las preguntas para el final, pero desde aquí y de antemano mis felicitaciones. Ahora vamos a tener un cierre, digamos, con broche de oro, y me toca el honor y orgullo de presentar al doctor Juan Félix García. El doctor Juan Félix García es infectólogo pediatra, egresado del JM de Los Ríos, es el jefe de servicio del Hospital de Niños JM de Los Ríos, del servicio de infectología, jefe de generaciones, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y de Pediatría, profesor de la Cátedra de Pediatría, y además de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, y adicionalmente fue actualmente director médico del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Es un orgullo presentarlo, que nos acompañe hoy en el cierre de esta actividad, pero adicionalmente en un tema muy relevante, que es COVID-19, lecciones aprendidas desde la perspectiva del doctor Juan Félix García. Gracias, doctor, por darnos este regalo. Aquí la cámara y el audio es de usted. Muchísimas gracias. La pandemia de COVID nos agarró por sorpresa, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Yo quisiera estas pequeñas reflexiones, estas lecciones, porque en ese encierro al que nos vimos obligados, muchos de nosotros, teníamos posibilidades a través de las redes sociales de escribir cosas para que de alguna manera nos fuéramos entendiendo. Yo pienso que la literatura está inundada en este momento a nivel mundial con información sobre COVID. Por ejemplo, la editorial Elsevier informó hace aproximadamente una semana de que ya hay más de 380.000 artículos publicados en sus revistas. Imagínense ustedes, es imposible leer tanta información. Yo conversaba hace un tiempo con el doctor Roque Aguad y él me decía, no podemos. Si acaso leeremos el material procedente de los temas pediátricos, perfecto, los temas pediátricos, y dejamos a los internistas su información y a los obstetras lo que les convenga, y así sucesivamente al neurólogo, porque la enfermedad es proteiforme, la enfermedad tiene una gran cantidad de presentaciones, y esto no nos lo esperábamos. Lo que sí nos esperábamos es que hay que apurarse, hay que aprender. Una vez leímos un artículo precedente del Reino Unido. Ellos decían, no, si es que la transmisión por pediátrica, la transmisión por parte de los niños es apenas el 2%, como restándole importancia a esa eventualidad. El 2% no tiene valor. Bueno, pero un 2% es un 2%, sobre todo si el niño no es visto como un probable transmisor. ¿Estará ocurriendo esto ahorita? No, porque si al principio la cepa china, Wuhan, era una cepa que se enfrentaba atacando principalmente al adulto, lo que vino después con la cepa brasileña fue un sesgo hacia los niños. Y luego la variante Delta que tenemos ahorita es una variante más pediátrica todavía. En el transcurso del 2020 aprendimos mucho acerca de la historia natural, de la clínica, las complicaciones, las comorbilidades. Cuando usted tenía un paciente en el consultorio, bien sea el público o el privado, no sabía si lo que tenía enfrente era un muchacho con COVID. El muchacho podía consultarle con
síntomas como fiebre, o tenía malestar, o tenía mialgias, o se quejaba de cefalea, o tenía dolor abdominal, o algo en la piel. Entonces tuvimos que sentarnos entre nosotros y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es COVID? Es cualquier cosa. COVID puede ser cualquier cosa. Entonces hemos ido entendiendo que con COVID no hay que decir, esto no es COVID, esto sí es COVID. No, cualquier cosa puede ser COVID. Y más aún cuando en muchas oportunidades pedíamos alguna prueba de laboratorio, de diagnóstico rápido, de inmediato, y no teníamos ninguna respuesta adecuada. Terminamos diciendo, como se ha dicho toda la vida en semiología y en clínica, la clínica puede más que el laboratorio. Por lo tanto, si le parece una enfermedad por COVID en pandemia, es. Fíjense que cuando, recordemos hace unos años, cuando en el 2009 vino la influenza, el director de la OMS decía, si estamos en pandemia de influenza, todo paciente que tenga tos, fiebre y dificultad respiratoria, aunque no tengamos una prueba de laboratorio, es considerado como influenza. ¿Con qué nos enfrentamos nosotros? Cuando llegó la variante de Brasil, la brasilera, comenzamos a ver brotes en familias. Comenzamos a ver que no era necesario la presencia de factores de riesgo como en la cepa original. Se decía que en la cepa original un factor de riesgo era la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer o alguna enfermedad por inmunosupresión, y eso acercaba más a la complicación por COVID. En este momento, cuando llega la cepa brasilera, se estuvieron observando casos en grupos familiares sin antecedentes, y esto, por supuesto, apareció un elemento muy interesante que fue la diarrea. Entonces, el pediatra empezó a ver la diarrea no solamente como una infección por rotavirus o algo relacionado con Shigella o alguna intoxicación alimentaria que son muy frecuentes entre nuestros niños, porque nosotros comemos mucho en la calle. Y en este caso empezó la diarrea a ser tomada en cuenta en el diagnóstico diferencial de la infección por SARS-CoV-2. En Venezuela, tengo la impresión de que la información falla. Yo quisiera que la información fuera más exacta, que fueran más autoridades sanitarias las involucradas en la información. Pero bueno, hay información, la que sea la hay. Ahora bien, cuando empezamos a ver enfermedad, no sabíamos cómo protegernos nosotros y cómo proteger al paciente, cómo protegernos en el medio. Poco a poco fuimos aprendiendo de que hay que mantenerse alejado del que tose. Poco a poco empezamos a entender que todo el mundo tenía que usar mascarilla y no como lo dijo la OMS inicialmente, que en la calle no era necesario. Lo cierto es que todo niño mayor de 2 años debe usar mascarilla al salir a la calle, porque el menor de 2 años no tiene nada que hacer en la calle. Entonces, los italianos inicialmente habían dicho que a partir de los 5 años debía usarse mascarilla, pero yo creo que la Academia Americana de Pediatría aclaró el asunto y dijo más de 2 años. En un niño, en la colocación de la mascarilla no es fácil. Al niño hay que enamorarlo, conquistarlo, enseñarlo, a motivarlo, e incluso jugar al mundo mágico del niño que ya tiene 2 años o más, que se ponga la mascarilla de Peter Parker, o la del zorro, o la de esos héroes de las tiras cómicas, el hombre araña, etcétera, de manera que él pueda estar motivado a través del mundo mágico y ponerse su mascarilla y mantenerla. Por supuesto, también el padre debe ponerse la mascarilla en presencia de él para que el niño tenga la conducta imitativa hacia papá. No existe medicamento útil para prevenir la infección por COVID, de tal manera que el montón de información que sale por las redes y por otras vías que no son las sociedades científicas, hay que tomarlos con cuidado, porque se está mandando cualquier brebaje, cualquier bebida, cualquier cosa a prevenir, y no es cierto. No hay medicación para esto. La medicación, que la vamos a ver dentro de un momentico,
es la vacuna. No se debe descuidar el cumplimiento de los esquemas de inmunizaciones, que eso ha sido terrible para nosotros en pediatría. El eslogan de quédate en casa fue muy bueno para limitar, para hacer como plan de contingencia, pero el quédate en casa generó un daño colateral impresionante. Imagínense ustedes que el control de niños sanos disminuyó en un 90% a nivel público y privado. Hay consultorios totalmente cerrados, vacíos, a nivel público y privado. Pero es que el quédate en casa generó dentro del hogar niños obesos, niños agresivos, niños deprimidos y niñas abusadas y niñas que perdieron su escolaridad, y pare usted de contar. Eso no está bien. Entonces, algo había que hacer en relación al quédate en casa. En relación al incumplimiento de los esquemas de inmunizaciones, nosotros sabemos que en Venezuela están por despertar enfermedades que se mantienen más o menos controladas por los esquemas de inmunizaciones. Usted mantiene controlado el sarampión porque tiene vacunado un 80% de la comunidad susceptible. Usted mantiene controlada la difteria si usted vacuna más del 80% de la comunidad susceptible. ¿Qué pasa cuando esas coberturas bajan a, como está recientemente publicado por la autoridad sanitaria? Cuando bajan al 40 o al 30% de esas coberturas, se va a despertar un monstruo. Se despierta el monstruo de la polio, se va a despertar el monstruo del sarampión, y ya tuvimos brotes tanto de sarampión como de difteria. Y las mismas autoridades se encargaron de informar que la cobertura de difteria, por donde entró el germen, que fue por el estado Bolívar, procedente de Brasil, eran 30 o 40% de la población vacunada. Puede ser. Y cuando se habló de sarampión hace poquito tiempo, también se encontró que un 60% no estaban vacunados. Más del 60% no estaban vacunados. Hay que tomar en cuenta, y es otra lección que tenemos, ¿acaso el COVID vino y dejó a un lado todas las demás enfermedades? No. El COVID en Venezuela no anda solo. Lo acompañan el dengue, lo acompaña la malaria, lo acompaña la tuberculosis, y quién sabe cuántas otras enfermedades más hay o habrá por un control sanitario incierto que tenemos nosotros. Ya lo venía diciendo desde hace un montón de tiempo don Antonio José González Mata, cuando advirtió que el dengue andaba al lado del COVID. Un detalle interesante del uso de la mascarilla es, esto nos alecciona mucho, el uso de la mascarilla ha hecho que disminuyan otras enfermedades que son también de transmisión respiratoria. Inclusive la literatura mundial está llena de información sobre la disminución de las infecciones por neumococo y la disminución de las infecciones por micobacterias. Interesante el detalle, puesto que la mascarilla está educando en relación a la prevención de las enfermedades de transmisión respiratoria. Ahora bien, se está observando un aumento en los casos de niños y adolescentes, lógicamente porque el virus tomó el sesgo hacia la pediatría. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener? ¿Cuánto tiempo va a esperarse para que aparezca otra variante? Y aparentemente las variantes van a seguir apareciendo en aquellas comunidades de baja cobertura vacunal. Porque cuando usted se consigue una población muy bien vacunada, por ejemplo España, Japón, Inglaterra, se consigue que la posibilidad de mutaciones disminuye, la posibilidad de transmisión de susceptible a susceptible disminuye. Pero en aquellas comunidades como la nuestra, en donde las coberturas de vacunación no lo sabemos, pero alguien dijo por allí, y hay algún acuerdo de que más o menos un 30 o a un 40% de nuestra comunidad está vacunada. Eso tampoco es suficiente. Eso todavía permite la circulación del virus en la comunidad y también permitiría la creación de cepas mutantes. Hallazgos como fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, erupción, conjuntivitis, deben hacer sospechar la enfermedad.
Estimados amigos, usted tiene un paciente en el consultorio, véalo bien protegido. Póngase doble mascarilla, manténgase a distancia, lávese bien, que los padres estén también a distancia, mantenga el consultorio bien ventilado y con las ventanas abiertas. Venga con el síntoma o signo que sea. No olvide la careta, porque hay que proteger al niño, pero hay que protegerse uno mismo. Hay que hablar mucho. Sin embargo, al hablar mucho pudiera estar precedido de una conversación telefónica, que es lo que nosotros sabemos como, o llamamos telemedicina. Si usted le va a hacer una consulta a un paciente, trate de hablar con los padres durante un tiempo en el que interrogue antecedentes, interrogue tratamientos previos, interrogue vacuna, interrogue nutrición, es decir, haga un paneo de interrogatorio que le permitiría al momento de la consulta presencial disminuir el tiempo de consulta. Ponga usted a 10 o 15 minutos, tiempo en el cual usted se dedica solamente al examen físico y a, por supuesto, la indicación del tratamiento y luego otras cosas más. Entonces, si yo tengo un niñito en mi consulta con un cuadro dermatológico, no voy a salir corriendo a decir que esto es una escabiosis. Hable con los familiares. Una de las preguntas que yo más le hago cuando tengo un niño con cualquier síntoma es: ¿hay algo más en la casa? Porque cuando uno pregunta ¿hay algo más en la casa?, puede que usted descubra que hay un niño con diarrea o un adulto con malestar, o la señora que hace la limpieza no fue a trabajar porque tenía tos. Eso hay que recoger. El antecedente epidemiológico es fundamental. Es una lección que me quedó porque a mí me dio COVID. Todavía estoy tratando de ver dónde lo agarré. Creo que fue en el consultorio. Aún con todo lo que les estoy diciendo y aún teniendo a la doctora Nive detrás de mí con los consejos diarios de cómo prevenir la enfermedad. ¿Dónde se adquiere la enfermedad? ¿Dónde la adquiere el niño? En la casa, y la lleva el adulto. El adulto que sale a trabajar con la información suficiente, porque miren que el médico venezolano inundó las redes con información. La prensa, las universidades, las sociedades científicas, todo el mundo se abocó a la información de cómo prevenir. Estamos seguros de que eso va bien. Cuando usted se para en un semáforo esperando que pase el vehículo, usted observa, por ejemplo, en las busetas, primero que están llenas de gente. Dentro de la buseta no hay ventilación. Y dentro de la buseta hay gente que se pone de manera inadecuada la mascarilla o el tapaboca. Eso es una transmisión comunitaria brutal. Eso es posible que se repita cuando usted está en vehículos como el metro, que es un transporte masivo en el que se amontona la gente para llegar rápido a su trabajo. Los problemas del metro, de la escasez de suficientes trenes, eso hace que la gente se amontone, se empuje, y están tan pegados que eso de 1,5 metros, 2 metros, eso no funciona. Y válgase usted si le tose a alguien dentro de un vagón. Entonces, la transmisión comunitaria también se puede ver en aquellos sitios de ambiente cerrado, como son las farmacias, como son los cines, como son los restaurantes, como son las escuelas. Bueno, imagínese usted, hay que hablar del ambiente abierto, hay que hablar del ambiente en el que la ventilación sea tan protagónica como las demás medidas. ¿Por qué? Porque el virus tiene una gota grande que salta y cae pronto, pero hay una gota en ambiente cerrado que se suspende, que viaja, y hay gotas todavía más pequeñas cuyo viaje puede ser más prolongado, y esa gota muy pequeña la agarra el que no cargue puesta adecuadamente la mascarilla, o el que no tenga mascarilla. Importante saber que hay
bastante investigación en relación a las vacunaciones en pediatría. Las vacunaciones en pediatría se siguen investigando, todos los días hay literatura, no solamente de vacunas, sino de medicamentos. Y estamos ávidos de que nos llegue más información y que lleguen productos a Venezuela. Usted sabe que el país científico ya ha ido aceptando, y la OMS también ha ido aceptando, las vacunaciones en niños a partir de los 2 años. Pero la presión para colocar vacunas antes de los 12 años también avanza, y también gusta, y también está probada que es buena, que es eficaz, y que las reacciones secundarias que se dicen por los movimientos de antivacunas no son ciertas. Es importante que el que esté leyendo de COVID y el que esté enseñando de COVID trate de enfrentar a los movimientos antivacunas, porque convencen a mucha gente de que el producto no sirve, de que hay un chip que me va a controlar el cerebro, y cuántos escándalos se dicen por allí. De tal manera pues que nosotros tenemos que enseñar, difundir información como lo hemos venido haciendo. Nuestras sociedades científicas están lanzando información de manera brutal, descomunal, y la apoyamos. Ahora bien, después de haber dicho esto, hay que regresar a clases. ¿Estamos suficientemente preparados para parte de mis reflexiones? Porque mis nietos van, otros días no van. Mis nietos hace poco empezaron a tener tos, fiebre. ¿Están tomadas las medidas para eso? Su mamá dijo que no vuelven. Entonces, hay que hacer algo. Y si hay que hacer algo, yo estoy de acuerdo en que hay que regresar a clases con algunas medidas. Por supuesto, el personal docente vacunado. Y no solamente el personal docente, porque hay que vacunar hasta el chofer del transporte a que los lleve y los trae. Hay que vacunar a la persona que sea de actividades de camarera, secretaría. Todo el mundo tiene que estar protegido. Todo el mundo tiene que estar trabajando en ambientes abiertos, que los salones tienen que ser abiertos, que debe haber suficiente agua, que el niño debe ser enseñado a que debe mantener ciertas restricciones. No hacer lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, que al llegar a la escuela empezábamos a jugar la pelota, empezábamos a jugar a empujarnos, al escondido, a cuanta cosa hay, de manera que la mezcla de muchachos jugando y bailando y brincando, jugando a las cuerdas, todo esto lo hemos vivido. No sé, no se debe cumplir, pero cuesta también enseñar al muchacho y decirle párate, no lo hagas, silencio. Igual pasa con los hospitales. Los canadienses demostraron que el mantener aún en salas de COVID, los ambientes bien abiertos y bien ventilados, disminuía mucho la contagiosidad. Tanto disminuía que eso hizo que el médico tuviera como más flexibilización en relación a los equipos de protección personal. Es importantísimo que haya una fluidez en el aire, que haya brisa. Bueno, sigamos a ver si queda algo por allí. En conclusión, la mayoría de los niños infectados con SARS-CoV-2 son asintomáticos. Ese es un gran transmisor. El niño sin síntomas es un gran transmisor porque uno no sabe que está enfermo. Y ese es el niño que llega a la escuela y salta encima de la seño, que es la señorita, la maestra, y la abraza, la besa, etc. Igualito pasa en los parques, igualito pasa cuando uno saca al niño a pasear y uno no cree que está enfermo. Es asintomático. Las manifestaciones, igual pasa con adultos. El 30%, y es lo que se maneja en literatura, el 30% del adulto COVID no tiene síntomas y puede a lo mejor andar por la calle sin las precauciones que debe tomarse, o por lo menos cuando uno le dice al adulto enfermo, usted se quede en su casa, se encierre en su cuarto, usted póngase la mascarilla en la casa todo el tiempo. Es la única manera de que usted pueda estar en casa y compartir con el resto de la familia que no está enferma. Porque si no, ¿cómo lo hacemos? Las manifestaciones clínicas pediátricas son múltiples. Es una enfermedad proteiforme. Y recordemos que existe dentro de las manifestaciones pediátricas una que está tomando valor, que es la enfermedad multisistémica, que es el síndrome inflamatorio multisistémico,
que según informaciones que nos está dando la doctora Lisbeth y la Comisión de Control de Infecciones, en la segunda etapa de la pandemia, que es el 2021, se están presentando más casos de síndrome inflamatorio multisistémico, y eso hay que prender las alarmas porque es un cuadro realmente aparatoso, es grave, costosísimo el tratamiento, por lo tanto hay que estar contexto de que hay que vacunar. No se han publicado datos con respecto a la población de alto riesgo de niños inmunosuprimidos y con enfermedad pulmonar crónica. El manejo de pacientes pediátricos debe basarse en manifestaciones clínicas individuales y el tratamiento actual específico está aún en fase de investigación. Le agradezco mucho a los que me han podido oír y está muy lindo conversar de esto porque seguimos leyendo. Al salir de aquí uno en la casa toma un buen rato y lee un poco más de COVID porque la presencia del COVID ha hecho que las grandes editoriales den gratis sus revistas para el que quiera leer de COVID. De tal manera que no es posible que nadie vaya a decir aquí no tengo dónde leer. Todos pueden leer porque tanto New England Journal, Lancet, JAMA, díganlo usted, las grandes revistas publican en forma gratuita su material para que sea de libre acceso a todo el mundo. Pues agradecido estoy. Felicidades. Gracias, doctor Juan Félix García, por estas reflexiones tan importantes, por el compendio de lo que seguimos aprendiendo por la COVID-19. Esto visto en su visión nos da a nosotros la perspectiva, ya lo habíamos escuchado parte de lo que había comentado en el evento que tuvimos la semana pasada, el JM de los Ríos, y por supuesto teníamos que ofrecer esta valiosa información en esta oportunidad. Muchísimas gracias. El tiempo, ustedes saben que es un tirano. Cuando hablamos de los eventos online, también presenciales, pero vamos a dar apenas 5 minutos, tenemos 5 minutos para preguntas. Yo quisiera que abrieran, bueno, yo sé que la doctora Lisbeth Aurengui está a su lado para verlos y vernos y hacer una dinámica muy corta, rápida. Les agradecemos sus preguntas, sus respuestas bien cortas, para concluir, para cerrar sobre estos importantes temas que hemos aprovechado la mañana de hoy. Entonces yo quería comenzar con el doctor Miguel Herrera y otra vez preguntarle y puntualizar en relación a la principal manifestación neurológica que se vio en el estudio que tuve la oportunidad de realizar en el año 2019, considerando además que las alteraciones neurológicas en la pediatría son una de las grandes diferencias en relación a la infección VIH en el adulto. Como sabemos, el VIH en el adulto tiene alteraciones neurológicas, pero no incide en el desarrollo. En cambio, cuando el VIH se diagnostica en la etapa pediátrica, particularmente en los primeros 2 años de vida, y no se hace precozmente, ocurre el impacto sobre su desarrollo, y este impacto lamentablemente es irreversible. Entonces, doctor Miguel, por favor, ¿nos podría comentar cuál es la principal manifestación clínica de nuevo que vio en su trabajo y cuál sería en un ABC sus recomendaciones puntuales para evitar este impacto? Gracias, doctora. Bueno, en el estudio que hicimos en el 2019, la principal alteración neurológica que presentaron estos pacientes que vivían con VIH era retardo en el desarrollo psicomotor. No está mencionado en la lámina, pero el diagnóstico en estos pacientes se hizo a los 2 años de edad. Fue un diagnóstico VIH tardío, y dentro de la historia natural de estos pacientes, lo que presentaban o lo que tenía mayor impacto era el retardo en las habilidades psicomotrices. Por supuesto, hay una gran variedad de alteraciones neurológicas en estos tipos de pacientes y todo va a depender del momento en el que se hace el diagnóstico de VIH. Por ejemplo, en un escolar o en un adolescente, las manifestaciones neurológicas son muy similares a la del adulto. En cambio, en los pacientes menores de 5 años, si la adquisición del VIH fue de manera vertical, las manifestaciones clínicas se pueden presentar en los primeros 2 años de vida. Y como mencionaba anteriormente, una de las alteraciones neurológicas de mayor impacto
es la encefalopatía progresiva con una alta mortalidad en los pacientes menores de 1 año. Por eso que es sumamente importante la terapia antirretroviral en los pacientes menores de 1 año, porque así se evita la mortalidad en estos pacientes. Buenísimo, mil gracias, Miguel. Agradecida no nada más por tu excelente presentación, sino que por poner este punto en la mira, en el ojo, ahora que estamos próximos a conmemorar 40 años desde el inicio de la pandemia del VIH. Es un tema relevante y alzar la voz por esos que no la tienen, que son las madres y los niños con VIH, dentro de los más vulnerables o dentro de los vulnerables, todavía los más vulnerables. Mil gracias. Ahora, Lisbeth, ahí te veo en la cámara, por favor prende y abre tu micrófono, gracias, qué bien verlos allí. Y quería puntualizar, si bien oímos del todo tu presentación, pero nos parece muy relevante para el impacto en la disminución de la mortalidad, que nos des un ABC para digamos, tus recomendaciones en hora dorada para evitar mortalidad en niños con neutropenia febril. Desde el punto de vista estratégico, es muy importante capacitar a los grupos familiares de pacientes con cáncer. Esto va a servir de alerta en el momento en que haya cualquier eventualidad con ellos. Los padres deben saber qué es fiebre, cómo tomar la temperatura, adicionalmente en qué momento salir de inmediato para recibir la ayuda específica, porque en un paciente con fiebre, con cáncer, no es el mismo comportamiento de un paciente con fiebre pediátrico que no tenga cáncer. Entonces, esta connotación es importante porque el paciente con cáncer tiene una alerta adicional que puede ser no solamente COVID, no solamente un problema de tipo viral, sino que puede tener un problema severo y debe ser diagnosticado rápidamente la colocación del tratamiento. En muchos países se ha optimizado esto con viviendas más cercas de los pacientes con cáncer, facilidades desde el punto de vista de transporte, para que lleguen inmediatamente y se trate de cumplir la hora dorada total, que esté el paciente antes de las 6 horas. Ha demostrado científicamente que disminuye la bacteriemia si se coloca el tratamiento antimicrobiano específico en ese lapso de tiempo. Óptimo es que sea a la primera hora. En nuestro país a veces el paciente vive cerca y tiene miedo de salir por la inseguridad. Y muchos de estos protocolos que internacionalmente favorecen la aparición de bacteriemia. Los conceptos se han emitido, yo creo que Lisbeth ha dado allí conceptos fundamentales para la prevención de la mortalidad, el impacto, la disminución de la mortalidad en los niños neutropénicos febriles por cáncer, y hablaba del acceso a los niños al centro de salud, el cual es indispensable para definitivamente disminuir bacteriemias y sepsis en estos pacientes. A continuación te tengo una pregunta, Adriana, así que colóquese en la cámara. La doctora Adriana González nos ha hablado de fiebre en el contexto de la pandemia COVID-19 y nos ha ilustrado en relación a un caso que recibimos en el hospital, donde finalmente tuvo un diagnóstico diferente a la COVID-19, a pesar de que habían antecedentes familiares de enfermedad. Nos llamó mucho la atención y de allí la pregunta es que cuando referiste, Adriana, las pruebas que se le hicieron al paciente en relación a la COVID-19, nos nombraste la prueba de anticuerpos. Y la pregunta va en relación a cómo se hace el diagnóstico agudo de la infección por SARS-CoV-2. ¿Esa prueba de anticuerpo nos ayuda con el diagnóstico de infección aguda o más bien necesitaríamos hacer otro tipo de pruebas? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, gracias, doctora. La prueba para la infección aguda, la ideal es la PCR,
que es una prueba antigénica que se realiza por hisopado nasofaringeo y obviamente es dentro de los primeros 10 días de inicio de la enfermedad. La otra prueba que le hicimos al paciente, que fue de anticuerpos, fue por supuesto posterior, ya habían pasado más de 10 días de inicio de la enfermedad. Por esa razón fue que entre el antecedente de descartar la infección aguda, pero no descartar en sí la fase de liberación de citoquinas y que ocurre en el segundo periodo, cuando precisamente por el antecedente familiar del paciente. Desafortunadamente los familiares no se pudieron hacer la prueba de PCR para SARS-CoV-2, pero la clínica era muy evidente y no podíamos dejar de pensar en ese diagnóstico. Y a él no se le podía hacer una PCR, era mucho tiempo de evolución de la enfermedad, pero bueno, la de anticuerpos sí se realizó y estuvo negativa. De ahí que avanzáramos en nuestro plan diagnóstico y realizáramos otras pruebas. Afortunadamente pudimos diagnosticar la Ehrlichia con una prueba que, si bien no tiene tanta sensibilidad, tuvimos, por decirlo así, como la suerte de que saliera positiva y bueno, pues nos orientara. Sin embargo, ante la clínica del paciente y el antecedente de garrapatas en la vivienda, o sea, está considerado iniciar tratamiento sin esperar las pruebas diagnósticas en beneficio del paciente para que no avance a la forma grave de la enfermedad. Buenísimo, mil gracias, Adriana. Concluyendo que si bien la mayoría de las fiebres y infección básicamente respiratoria, gastrointestinal o alteraciones en piel durante la pandemia va a ser COVID-19, hay otros diagnósticos y el diagnóstico diferencial es fundamental en pediatría y no hay manera de llegar al diagnóstico diferencial sin un adecuado interrogatorio. Mil gracias, Adriana, por ejemplificar, digamos, esta aseveración en este caso. Y yo quiero cerrar, darle, por supuesto, la cámara al doctor Juan Félix García para sus conclusiones finales. Al doctor Juan Félix García quisiéramos hacerle muchas preguntas porque por su sabiduría nos puede dar muchas respuestas. Sin embargo, más bien damos el audio al doctor para que nos dé sus conclusiones finales, hablando de la COVID-19 en un día como hoy, cuando amanecemos con la noticia de que hay una variante nueva en Sudáfrica que ha motivado incluso el cierre de algunos vuelos y después de viajes se han diagnosticado en Hong Kong al menos 2 viajeros con esta nueva variante. Es decir, este tema no para, como decía el doctor, hay que seguirlo revisando y queríamos, por supuesto, sus palabras para cerrar esta actividad, sus conclusiones y agradecerles a todos por sus magníficas conferencias y a SOS Telemedicina, Universidad Central de Venezuela, Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Figuera, que durante al menos 2 años ha estado al frente de esta actividad, la oportunidad que dan al Hospital de Niños y al Servicio de Infectología JM de los Ríos. Gracias, doctor. Adelante. Yo concluyo diciendo que la lectura debe continuar, que el aprendizaje, el contacto con los profesores, con las sociedades científicas y con toda la información que nos está llevando debe continuar. Nosotros nos toca insistir en la información. Estamos seguros de que las variantes se están presentando porque esas cepas se vuelven mutagénicas cuando entran personas susceptibles. Por supuesto que nosotros en Venezuela, que es lo que nos toca, debemos insistir en la vacunación para evitar la mutagénesis. Fundamental. Enseñar es lo que nos toca a nosotros. Cuidarnos mucho. Fíjense que la enfermedad, el personal de salud ha sido muy alta y no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros que hemos padecido el COVID, la mayoría de nosotros, también sabemos que muchos de nosotros se han ido, han fallecido, porque muchas de ellas son la información insuficiente o la cobertura sanitaria insuficiente. De tal manera, pues, hay que continuar la lectura. Para mí la lectura es fundamental y el estar manteniendo informado
y el estar publicando verazmente toda la información que sea posible. Gracias por permitirme acompañarlos, porque son grupos generacionales de relevo de oro. Me encanta oírlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. No sé si Manuel quiera dar las palabras para cerrar y nada más me toca agradecerles a todos por su presencia, a la Universidad Central de Venezuela, a la Sociedad Venezolana de Infectología. Muchísimas gracias. No, siempre agradecido por ustedes, el Hospital JM Los Ríos, por todos los posgrados que tenemos en Venezuela, no solo en infectología o infectología pediátrica, que no han descansado de simplemente hacer lo que corresponde. Siguen en Venezuela abriendo caminos, siguen en Venezuela enseñando, demostrando con el ejemplo qué es lo que hay que hacer, y simplemente estamos súper agradecidos con la labor que ustedes están haciendo, permitir viva la esperanza de que podemos tener un país mucho mejor, y ustedes son el aliciente para ello. Súper agradecidos con ustedes, y es momento de darle palabra al doctor Héctor Arrechedera en representación de SOS Telemedicina, todo un equipo que igualmente están transformando la educación, no solo de manera virtual, sino en muchos aspectos, y la Sociedad Venezolana de Infectología está súper agradecida con SOS Telemedicina, que ha crecido mucho más, y nosotros lo hemos apoyado y muchos lo han apoyado, y todos estamos creciendo en educación, en impacto positivo en Venezuela. Y bueno, doctor Héctor, el micrófono y esta pantalla son más que suyas. Fíjate, Manuel, bueno, millón de gracias a ti por la coordinación de este evento una vez más, a la doctora María Graciela López, por supuesto, otro miembro de nuestro equipo, podría decir, ¿no? Y bueno, lo que les quería comentar es que, bueno, la otra es a Lidia Aurenti, a agradecerles a todos los miembros del Hospital JM Los Ríos por esta excelente actividad académica, a los residentes y a ustedes los docentes. Fíjate, seguimos trabajando, y una de las cosas que les quería recomendar, ando de verdad muy contento por una actividad que acabamos de terminar, y es una videoconferencia que nos dio el doctor Alberto Arteaga sobre la relación médico-paciente. ¿Cómo lo ve él desde el punto de vista legal, ¿no? Todo este tema que está en el entorno de cuando se establece esta relación. Y es bien interesante escuchar al exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central dándonos esta recomendación. Ayer circuló por las redes, luego de un trabajo que hicimos con la Academia Nacional de Medicina. Y la verdad es que se los recomiendo a todos los residentes, a todos los estudiantes, a todos los profesionales de la salud, porque de verdad que no tiene, esa conferencia que nos grabó, no tiene ningún desperdicio, y es un elemento bien importante para todos los que estamos trabajando en esta área de la salud. Voy a aprovechar un momentito para pedirles que el próximo viernes 3 de diciembre se va a conectar, va a haber una nueva teleclínica del área de pediatría, y van a estar trabajando nuevamente sobre el título que le han puesto, es más allá de la atención comunitaria de la desnutrición aguda, ¿no? Mes a mes vienen trabajando con este problema que nos afecta a nosotros tristemente de manera muy fuerte, y tiene que ver con la desnutrición de los niños en Venezuela. Y les recomiendo esta actividad donde va a estar la doctora Judith Barroso, el doctor Jesús Velázquez y por supuesto la doctora Jacqueline Pambini formando parte de ese equipo. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, sigue abierto el espacio de la Universidad Central de Venezuela para todos ustedes. Muchísimas gracias.